nuestro estudio, quiero presentarles rápidamente 3 libros porque vinieron las señoras de la librería de la editorial Lumen México, que es una filial de Lumen Argentina. Y hay 3 libros que me tocó escribir y que les muestro rápidamente. Esta es una tesis doctoral con el curiosísimo nombre Dios o el Mamón. Si alguien tiene la Biblia Reina Valera 1909, sabe lo que es el Mamón. Si alguien creció con la 60 y no estudió especialmente esto, anda preguntando qué es Mamón. Mamón es el nombre en Paraguay de una fruta que acá se llama papaya, pero nada que ver. En el campo argentino de Entre Ríos, mamón o mamona es un ternero después de un año o algo así, que deja de mamar, tomar leche de la mamá y empieza a engordarse. Tampoco nada que ver. Mamón es el nombre que proviene de una palabra aramea que Jesús usa y que los evangelistas, a pesar de escribir griego, usaban tomándola del arameo. Entonces yo me dije, si los evangelistas tomaron una palabra, un extranjerismo se puede decir, usando una palabra aramea en griego y la grecizaron, yo tengo que respetar ese procedimiento justamente para chocar un poco, para despertar la atención. Mamón en la antigüedad, mamoná en griego significa literalmente aquello en lo que se confía. Y pasó a designar el dinero. Y eso es raro, en lo que se confía, ¿no? Y la frase, digamos, nuclear de esto acá es donde Jesús dice, tanto en el Sermón del Monte de Mateo como también en Lucas, no se puede servir a 2 señores. O se sirve a uno y se desprende o se odia al otro, o al revés. Y después cierra y dice, no se puede servir a Dios y al mamón. Las traducciones hoy dicen, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero para hacerlo un poco más excitante, yo puse esta frase. Entonces ahora la gente viene y me dice, ¿qué es esto? Y con eso ya sé que después van a tratar de leer el libro. Es un análisis semiótico del Evangelio de Lucas. La semiótica es una rama de la metodología de análisis de texto, pertenece a la lingüística y va un poco más allá de lo que conocemos con el nombre de método histórico-crítico. El método histórico-crítico, crítica textual, literaria, las tradiciones, las formas, los géneros, las redacciones, la compaginación final de los textos, incluyendo la etimología, etc. Pero la lingüística, la semiótica, el análisis de las estructuras, toma fundamentalmente en cuenta la forma final. Y la teoría básica de esta metodología es que la forma final tiene una estructura y esa estructura es significativa. No solamente qué es lo que dice, sino cómo lo dice. Y la forma decisiva es la final, no los pedazos que uno encuentra cuando hace análisis histórico-crítico, sino la forma final. Y esa forma final está bien estructurada y entonces al considerar la estructura de un texto se descubren cosas que no se ven cuando se hace análisis histórico-crítico. Aunque las dos formas se complementan, que es lo que hago en este caso acá. ¿Y por qué justo el mamón? Porque me interesó analizar qué es lo que dice el Evangelio sobre el tema de pobreza, riqueza, grupos de poder, los pobres, los marginados, cómo se relacionan las personas en distintos estamentos socioeconómicos, qué es una comunidad cristiana, etc. Entonces repaso los textos que tienen que ver, no todos, pero la mayor parte, que tienen que ver con lo económico y lo relacional del Evangelio de Lucas. Este es un libro de precios, yo no lo digo, eso lo tienen que averiguar allá afuera, porque no tengo nada que ver con los precios.
Esta es mi segunda tesis doctoral, que acá la publiqué en castellano, en otro país en otro idioma, y se llama Pobres y ricos en la epístola de Santiago, porque después de hacer esta, me di cuenta que Santiago tiene muchísimo material sobre la problemática de las clases sociales y de las tensiones que hay dentro de una iglesia por las diferencias socioeconómicas. Y el desafío que él le plantea a una iglesia en materia de comunidad inclusiva, donde no haya clientelismo, donde no haya desprecio, donde no haya explotación, en la comunidad cristiana, lo cual al mismo tiempo es una crítica de la sociedad circundante. Porque si yo critico como Santiago, como apóstol, como maestro, como pastor, una determinada práctica en la iglesia, y esa práctica viene de la sociedad, entonces estoy criticando a la sociedad, y eso hace Santiago. No es una crítica política directa al Imperio Romano afuera, sino es una crítica de lo que pasa en la comunidad y por rebote, por supuesto, a lo que pasa afuera. El cristianismo que Santiago plantea es el de un cristianismo profético. Entonces, la comunidad cristiana inclusiva, superando estas modalidades y estructuraciones socioeconómicas fuera de la comunidad, basadas estrictamente en un centro cristológico. Bueno, lo llamo el desafío del cristianismo profético. También este libro lo pueden adquirir allá afuera, apúrense porque quedan pocos ejemplares. Como si esto fuera poco, Lumen hace unos años, después del tsunami de Asia, le pidió a algunos católicos, a un protestante, a un judío y a un budista que reflexionen en 15, 20 páginas una respuesta o un intento de respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios en las catástrofes naturales? No en los asesinatos, la violencia, etcétera, en los crímenes humanos, sino en las catástrofes naturales. Y no nos dijo a quienes había invitado. Nos enteramos todos después quién era quién. Y hicieron un librito, y este librito hace 2 años otra vez adquirió mucho valor, porque de nuevo se planteó el tsunami de Japón. El libro se llama ¿Dónde estaba Dios? La fe ante las catástrofes naturales. Este sí voy a decir el precio, porque me lo dijeron recién que está en oferta, 99 pesos. Bien, esos son los 3 libros que están allá, ahí en la entrada, en el hall de entrada, y que ustedes pueden ir a mirar y también, si les gusta, adquirir. Bien. Prosiguiendo, entonces, con nuestro estudio del entorno y del entorno cultural, pero también sociopolítico, económico, religioso, por supuesto, en el cual se forma Israel, quiero decir ahora algo sobre la resistencia antiimperial del pueblo de Dios. Para mí hay una historia de la resistencia de Israel a poderes imperiales opresivos. Y esa resistencia en algunas épocas es más visible, en otras épocas es menos perceptible, pero siempre está. Desde el origen del pueblo de Israel, que es el Éxodo, hasta el Apocalipsis, se puede rastrear fuertemente esa historia, cómo el pueblo de Dios le dice no a los imperios que destrozan la vida humana. Dentro y fuera de Israel. La cosa empieza con Egipto, y si bien el pueblo judío remonta su origen a Abraham, la experiencia del Éxodo y el pacto del Sinaí es lo que le dio formación al pueblo como tal. Porque con Abraham la cosa era un poco laxa. La época del nomadismo, se van a Egipto y casi se pierde la historia de Israel durante 400 años, porque no hay más datos. Está Abraham, su hijo, su nieto, José en Egipto, y después salta a 400 años después.
O sea, si no hubiera sido de pura casualidad el llamado de Dios a Moisés y la figura de Moisés destacada, todo esto se pierde. Entonces, históricamente hay que decir que para el pueblo de Israel, la experiencia del Éxodo fue el hecho fundante. Lo otro es parte de la epopeya, de lo que pasó antes. Eso se pierde detrás del horizonte de los relatos antiguos. Pero el Éxodo es la experiencia fundante que fue percibida como tal. Y eso se nota en el hecho de que muchas leyes se fundamentan con el Éxodo. No maltrates a tu esclavo, acuérdate que fuiste esclavo. No hagas trabajar a tu prójimo, a tu animal, etc. en el Shabbat, acuérdate que, etc. Siempre está remitir a esa experiencia fundante. La liberación de ese sistema político-económico de trabajo forzado, de la esclavitud, bajo un faraón considerado divino, al cual se opone el único Dios, con su pueblo, es entonces un hecho salvífico de dimensiones nacionales y transnacionales, en el cual el pueblo de Israel percibe que Dios actúa a través de Moisés y otros. No olvidemos los otros. Moisés tiene un hermano, si no hubiera sido por el hermano de él, no se podía ni comunicar. Y Moisés tiene una hermana, que es la que formula litúrgicamente el canto de alegría en esta liberación. O sea, siempre se habla de Moisés, pero este trío es un trío de líderes. Al ingresar al espacio de la tierra prometida, en los próximos 2 siglos y medios, ahí estamos en el 1250 hasta el año 1000 antes de Cristo, el pueblo de Israel busca construir una alternativa nacional bajo la libertad y la ley de Dios. La meta era vivir en libertad y justicia, aunque sea un espacio muy chiquitito, nunca tuvieron pretensiones imperiales. Y en ese espacio chiquito vivir la libertad que le otorga la ley, y la ley no es percibida como un yugo, sino como marcas para la vida en libertad y en responsabilidad. La vida era caracterizada por la solidaridad familiar y tribal, un concepto muy importante esto, la solidaridad tribal en la tierra prometida. Y esto, si uno lo compara con los grandes imperios de la misma época, es una alternativa, porque los grandes imperios estaban basados en la esclavitud, en el trabajo obligatorio y en los altos tributos. Karl Marx analizó esto y otros más con el nombre de modo asiático de producción. Y la producción en Israel no entra en esta modalidad de modo asiático de producción, porque dentro de esa época no había tributos, sino había trabajo equitativo, trabajo libre, relación con algunos líderes, etc. Pero es algo bastante insólito que en una época de modo asiático de producción, con el sistema de canalización en la Mesopotamia, de la producción masiva en la época posterior a las inundaciones en Egipto, basado todo en esclavos, etc. En Israel se haya formado una modalidad, un modo de producción totalmente diferente, donde ni siquiera había tributos. Es insólito. Bien, en Israel no había esclavos en esa época y la tierra se hallaba dividida, repartida entre las tribus y la familia de los agricultores, y se dedicaban a la producción para la subsistencia. Y acá hago un pequeño salto a la actualidad. Podemos decir que este sistema
era lo que hoy se suele llamar soberanía alimentaria. Suficiente para poder vivir. No para exportar, no estaba basado en la exportación. Tampoco tenían bienes suntuosos, eso se ve en la arqueología. En cambio, en Egipto, parte del comercio se basaba en bienes suntuosos. Parte del comercio de los fenicios, que ya arranca 2000 a.C., eran bienes suntuosos. La púrpura, por ejemplo, que era una tela teñida con una tintura elaborada a partir de un bichito del mar. Carísimo, carísimo. O, por ejemplo, cosas de marfil. O en Egipto se vendía lino fino. O sea, había circulación de bienes suntuosos. En Israel se bastaban con la soberanía alimentaria y la solidaridad. Esto de alguna forma empieza a tambalear. ¿Saben con qué? Con la constitución de un reino. Primero unificado y después dividido, y frente a la imposición de un sistema ya diferente de reinado, hay voces a favor y en contra. Hay voces que quieren un rey y que sienten que lo necesitan para organizarse mejor, y hay otras voces muy críticas que dicen el día que tengan rey van a tener que pagar tributo, van a pagar impuestos, los van a llamar a los chicos del servicio militar, el rey se le va a llevar todas las hijas más lindas que tienen, etc. Toda una crítica de la suntuosidad y del acaparamiento del poder y de lo socioeconómico por la realeza. Eso está en Samuel 8. O sea, a toda costa quieren rey, el pobre Samuel después sale llorando y dice, no me quieren más, mamá, no me quieren. Y hay una frase muy interesante, y Dios le dice, no es a ti que no te quieren, a mí no me quieren más. O sea, esa ideología de la realeza, y la ideología de la realeza es atractiva. A los países que hoy todavía tienen reyes, y algunos hasta hace pocos años tenían emperadores, se desviven por su rey o por su reino. No saben para qué sirve, porque no sirve para nada, pero es de alguna forma una especie de símbolo de veneración nacional. España, Bélgica, Holanda, Inglaterra, etc. O sea, es una figura atractiva porque representa de alguna forma la identidad a través de una figura que les cuesta carísimo al país, no sirve para nada, pero es atractiva. Y eso lo sintió el pueblo de Israel, pero a mí me encanta cuando en la Biblia hay pro y contra, que muestra que había tensiones también dentro del mismo pueblo, no es nada idealizado. A partir del siglo VIII se comenzó a originar, 8 antes, ¿no?, en Grecia, una nueva modalidad económica basada, ahora le va a sonar esto a Das Kapital, basada en la propiedad privada y en la cobranza de intereses. Siglo VIII a.C. Esa forma se extendió rápidamente por el cercano Oriente, y los préstamos debían ser garantizados por la propiedad del deudor. En el antiguo Israel, cuando un agricultor de subsistencia perdía su cosecha, había alguien que le prestaba hasta que saliera a flote. Posteriormente empieza la cobranza de intereses y surgen entonces críticas proféticas a los excesos del poder y a los excesos de la explotación económica de los débiles, y aparece la prohibición de cobrar intereses al propio conciudadano o correligionario. Es algo llamativo, porque dice a tu hermano no le cobras intereses, al extranjero sí, pero a tu hermano no. ¿Por qué esa prohibición? Porque todavía esos legisladores y los profetas que defienden esa modalidad entienden que el hermano en necesidad es realmente un hermano y no un sujeto al cual se le puede explotar económicamente. El avance de esta situación donde por malas cosechas o contratiempos no se podía devolver lo prestado, llevó a la escisión del cuerpo social. Del siglo VIII en adelante, hacia la época de Cristo, Israel se divide
internamente, aumentan los latifundistas por primera vez. Y, por supuesto, también aumentan pobres, gente sin tierra, jornaleros, y aparece la institución de la esclavitud por deuda. Yo le presto a él no puede devolver todo, bien, entonces viene a trabajar gratuitamente como esclavo los 4 años que equivalen a lo prestado. Y si no puede él, tiene que mandar 2 de sus hijos, ¿no? Esa esclavitud por deuda es algo diferente de la esclavitud por guerra o por venta directa. Pero eso aparece en Israel, lamentablemente, y paralelamente se desarrolla el dinero, pero no solo para posibilitar el intercambio comercial y el pago de las deudas, sino como instrumento de acumulación de riqueza. El dinero es un invento genial, pero que tiene básicamente 2 funciones diferentes. Uno es posibilitar el intercambio. El otro es cuando el dinero se convierte en mercancía. O sea, cuando no es un instrumento de intercambio entre producto y otro producto, o servicio y producto, o producto y servicio, o servicio y servicio, sino cuando el dinero mismo se convierte en mercancía y se compra y se vende dinero. Y ahí estamos en el pleno corazón del sistema neoliberal, que es la especulación financiera, que tiene una larguísima historia con la acumulación originaria en el hemisferio norte y bueno, a lo largo de todo el sistema colonial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Éxodo 22-24 y textos paralelos aparece la prohibición de tomar interés por préstamos. El préstamo tiene que ser solidario. Ni siquiera le pide que se lo regale, que se lo preste, pero que lo devuelva sin que uno lucre con esto. El régimen del préstamo a interés, sin embargo, no todos lo obedecieron, y llevó a la esclavitud por endeudamiento. Eso escindió, rompió la solidaridad interna dentro de Israel, y nosotros cuando veamos el tema de la diáspora no comienza con el hecho de que algunos judíos los llevan a Babilonia y los radican allá. Internamente en el pueblo ya había suficientes escisiones que indican que había grupos fieles a Dios y otros grupos donde no les importaba la fidelidad a esa ley. O sea, la diáspora tiene una etapa previa de escisión dentro del propio Israel, de grupos antagónicos, grupos aprovechados y otros aprovechadores. Con el correr del tiempo, en este lapso histórico del año 1000 para adelante, 800 para adelante, se empieza a sentir el peso de los 2 grandes imperios sucesivos que son Asiria y Babilonia. Asiria impone por la fuerza su dominio en el reino del norte, ahí estamos en el 722 a.C., destruyen la capital y llevan cautiva una parte de la población, practican una política de desarraigo combinado con trasplante obligatorio de población. Eso va a traer todo un problema especial porque se mezclan judíos con no judíos, se mezcla la religión, surge el tema posterior de los samaritanos, la Galilea de los paganos, desde Jerusalén todo esto es terrible en sentido religioso. Y después viene la conquista del sur por los babilonios. Primero hubo una deportación menor y después en el 587-6 ese rey que aparece en la puerta de Ishtar, Nabucodonosor II, si lo quieren en babilónico, Nebuchadnezzar, él conquista Jerusalén, eso lo tenemos en 2 Reyes 25 y también en Jeremías 52. Destruye el reino, la ciudad y el templo y lleva una gran cantidad de habitantes al exilio. La diferencia con respecto a Asiria es que los babilonios no poblaron la tierra con otra gente y tampoco los maltrataron, o sea, pudieron sobrevivir en el exilio.
no practicaron política de asimilación forzosa. Los asirios sí. ¿Qué es asimilación forzosa? Por ejemplo, prohibición de la religión, prohibición de la lengua, casamientos forzosos, anulación de todas las manifestaciones culturales propias. En la historia de la humanidad tenemos ese caso en muchos lugares. Las 9 tribus y media, pues no eran 10, pero 9 y media, que fueron llevados a tierras de Asiria, desaparecen de la historia. Y a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media y hasta la actualidad se sigue buscando los restos y los rastros de esas tribus, con teorías una más fantasiosa que la otra. Démoslos por perdidos porque no están más. Una de esas teorías dice que son los anglicanos. Fueron a Inglaterra y cuando venga el Mesías se va a unir Inglaterra con el pueblo de Israel. Bueno, es una teoría. La otra dice que agarraron unos barcos y fueron a lo que hoy es Norteamérica. Bueno, esa teoría no le tengo que contar porque hay un libro que usted lo puede mostrar o prestar. ¿Saben quién es? No, peor. Claro, la teoría de los mormones, que relata toda esta historia, pero es pura fantasía. Estas tribus fueron asimiladas y desaparecieron culturalmente, cosa que no pasó con los del sur. En el sur, ahí en Babilonia, ellos recrearon de nuevo su identidad a partir de 2 elementos centrales que se podían practicar sin templo, sin ciudad sagrada, sin país sagrado: circuncisión y el sábado. Y esos dos adquieren entonces una importancia formativa de la identidad judía hasta hoy. Si lo formulo en términos teológicos, podría decir que ellos redescubrieron su fe, su identidad y su Dios. Y a veces ante ciertas personas me animo a decirlo en términos un poco heréticos, lo digo conscientemente así: ellos reinventaron su identidad, su fe y su Dios. Tómenlo como una herejía, pero una cierta dosis de herejía es necesaria para la salvación, seguro. Y si no, miren a los católicos, miren los luteranos, miren los anglicanos, miren los metodistas, todos fuimos en algún momento llamados herejes por algún lado. Entonces no está tan alocado decir que ellos reinventaron su identidad, acordándose del Shabbat y de la circuncisión, pero se reinventaron ellos mismos como pueblo de Dios. Aviso que es herético, o suena herético, como quieran. Ellos redescubren su ley y le dan una forma final en diálogo, pero crítico, con el entorno babilónico. Y lo que hemos visto ayer con el tema de la imagen de Dios hoy, y ayer con lo de los astros, por ejemplo, o con el concepto de Tiamat, del monstruo, etc., es un diálogo crítico con imágenes vigentes en Babilonia. O sea, no asimilaron eso, pero tampoco dijeron todo esto es estupidez, sino que incorporaron lo que podía amalgamarse con su fe, pero en una postura crítica. Y la redacción final de varios de estos escritos tiene que ver con ese proceso. Es un proceso crítico. Y profundizaron su reflexión teológica, desarrollaron una teología de la resistencia y enfatizaron entonces estos dos elementos constitutivos que también eran anticulturales en el contexto babilónico. Babilonia no tenía Shabbat y no tenía circuncisión. Sí. ¿Eso está relacionado también con la creación de las sinagogas? No, esa viene un poco más tarde. Esa viene en la diáspora posterior. El testimonio más antiguo de sinagoga es del siglo III a.C. Pero de ahí se desarrollan como una explosión por todas partes. La sinagoga
es, digamos, la institución para la sobrevivencia de la fe judía ahí donde no hay templo, en el exterior, en el extranjero, en cualquier parte del propio país, porque no todos pueden estar corriendo cada fiesta en Jerusalén. Y les permitió sobrevivir sin templo. 2 veces, cuando se lo destruye en el 597 o 6, y cuando los romanos lo destruyen en el año 70. El judaísmo hizo algo así como 2 veces una propia metamorfosis, o la repitió, mejor dicho, sobreviviendo sin templo. Es uno de los pocos casos donde una religión sobrevivió, recreó su identidad a partir de algunos de los elementos centrales, pero dijo, bueno, si no nos dan templo, tampoco lo necesitamos. No lo formularon así porque siempre anhelaron el templo, y algunos lo anhelan, pero demostraron que una religión puede sobrevivir cambiando totalmente de modalidad. Y lo más llamativo es que renunciaron a una parte constitutiva, que son los sacrificios cruentos de animales para el perdón de los pecados. Renunciaron totalmente a eso. Hubieran podido recrearlo en el exterior, pero salvo en un templo en Egipto, de la isla Elefantina, y otro en Leotópolis, nunca hicieron el intento de en cada sinagoga el viernes un carneal, un cordero, el sacrificio, en ninguna parte. Y descubrieron que se puede practicar culto estudiando la ley, celebrándola en el Shabbat. Hay un libro que yo cito en un texto sobre la diáspora que tiene una formulación muy linda: Study as worship, el estudio de la ley como culto. O sea, es un suplantar una forma de culto arraigada durante, bueno, siglos, desde Salomón, el templo. En realidad, ya desde el desierto tenía un santuario portátil. Y de repente no lo necesitan más y celebran de forma distinta y sobreviven y profundizan y crecen como religión. Es un fenómeno fascinante. No hay casos así, porque generalmente cuando a una religión le quitaban sus centros y sus lugares, esa religión colapsa o se mimetiza y se transforma totalmente, ¿no es cierto? Pero el colapso es casi lo más común. Eso es parte de la resistencia, y la ley se convirtió en lo que se ha dado a llamar santuario portátil. El texto sagrado no solamente es santuario portátil, sino también patria. Fíjense la forma cristológica que esto toma en el cristianismo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. No donde hay un templo dedicado a mi nombre, sino donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, hablando de la oración. O sea, el cristianismo es heredero en este sentido de esta línea, y ellos tenían un dicho de Baruch Spinoza, un sabio judío holandés, 1622 al 77, que dijo: en la dispersión, o sea, en la diáspora, el texto es patria. Se refiere al texto de la ley. Es el texto que se lee en el Shabbat, que se celebra y que se ora. Y él expresó este pensamiento con su frase: la Santa Biblia es la morada de los judíos. El literato alemán Heine habló de patria portátil, o sea, de una patria que se puede llevar consigo, llevan su rollo consigo y llevan con eso su patria. En alemán dice portative Vaterland, la patria portátil. Con esta patria portátil, con el énfasis en el Shabbat y la circuncisión, la diáspora babilónica no solo fue lugar de tristeza, sino también lugar de autoafirmación espiritual de Israel. Nosotros podemos resistir hasta un imperio y no nos van a quitar, ¿no es cierto? Esto se realiza en una confrontación con el imponente edificio de la religión oficial de Babilonia,
con su Dios Marduk. Y para no sucumbir ante semejante despliegue de fiestas públicas, procesiones, esta avenida que va al portal de Ishtar, templos, una pomposidad, hay que ser cabeza dura. O sea, es muy fácil sucumbir ante ese tipo de dominio cultural. Hay que estar muy convencido de lo suyo y tener una fuerza espiritual muy grande para decir, no necesitamos esto. Incluso los judíos que quedaron en Babilonia, porque cuando podían volver no volvieron todos, quizá la mayor parte incluso quedó allá, mantuvieron su identidad durante siglos y siglos y siglos. ¿Saben cuándo se fueron los últimos babilonios, los últimos judíos de lo que era Babilonia, que después pasó a ser Bagdad? En 1948. O sea, a lo largo de la antigüedad, a lo largo de los siglos de la época de la literatura rabínica, a lo largo de toda la Edad Media y en la modernidad hubo colectividad judía fuerte en Babilonia que mantuvo su identidad. Es más, el texto judío más desarrollado, con la mayor cantidad de recopilación de interpretación de la ley, es el Talmud, que contiene la discusión sobre la Mishnah, que a su vez ya es discusión sobre la ley. Como había judíos en Babilonia y otros en Israel, hay un Talmud babilónico y otro muy similar, pero un poquito diferente, de Jerusalén. Y el normativo es el babilónico, o sea, durante siglos y siglos se mantuvieron en su identidad en Babilonia y las ciudades de la Mesopotamia. En su afirmación entonces en lo propio, en el Éxodo, en el descanso del Shabbat, se mantiene también una idea de la dignidad del trabajo, porque si el trabajo es digno, merece un descanso. Y el mandamiento, muchas veces uno cree que es el mandamiento del descanso, pero leámoslo bien, es un mandamiento de trabajo y descanso. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. No es solo el descanso lo que se ordena, sino un justo equilibrio entre trabajo y descanso, y el que trabaja tiene derecho al descanso. Esto es un aspecto no muy trabajado en el mandamiento, porque generalmente asociamos el mandamiento con el descanso en el día del Señor, en las distintas tradiciones, sábado, domingo, y la vinculación con la misa, con el culto. Y no se nos ocurre que es un mandamiento también de trabajo, y de 6 veces más trabajo, ¿no es cierto? Una cultura de trabajo que incluye el derecho al descanso del que trabaja, de su familia, de sus animales, y otra cosa que se desarrolla en este contexto, del descanso de la tierra. Es una cuestión ecológica y que siglos después recién se empieza a descubrir que tiene un sentido. El Éxodo, con su legislación sobre el trabajo, sobre el descanso, sobre el año sabático, el año del jubileo, que es la liberación de deudas y de devolución de tierra y de liberación de esclavos, es un no de Dios a todo tipo de trabajo forzado y esclavizante e indigno, cosa que se practicaba en el sistema del modo asiático de producción. El esclavo no tiene ningún día de descanso. El año sabático, Éxodo 23, Levítico 25, y el año del jubileo, Levítico 25, tienen su fundamento en la idea básica de que la tierra es propiedad de Dios. Y ahí encontramos otra idea anti-imperial, porque en los imperios, con el modo asiático de producción, en Mesopotamia y en Egipto, la tierra es del faraón, la tierra es del rey, y los demás tienen que trabajar. En Israel la tierra es de Dios. Y hay un salmo que insiste, del Señor es la tierra y todo lo que hay en él. Eso no es simplemente una afirmación, si yo hoy no tengo que decir, el Señor es el aire y todo.
Pero si el aire se enrarece, si se lo vende, si se pone impuesto por la respiración, entonces habrá que decir el aire del Señor y de todo lo que creó. ¿Se entiende la relación? O sea, estas afirmaciones en el Antiguo Testamento, desparramadas en muchos textos, hay que leerlos en su conjunto como reacciones a abusos. Otro aspecto de la resistencia en Israel contra lo imperial es la polémica contra la idolatría, porque la idolatría está vinculada al sometimiento a los dioses del Estado, no es Estado el concepto, pero sí el reino, el imperio. Y entonces si un texto como Jeremías 10 o 44, o Isaías 40, 18 a 21, o Isaías 44, 6 y 21, y podría darle varios más, polemiza contra la idolatría, están polemizando contra el acaparamiento de todos los sentidos y de toda la obediencia por parte de la figura de la realeza. Porque Marduk es el dios de Babilonia, es el que puso el rey, y Marduk pone su estatua. Ayer hemos visto algún dibujito. El sometimiento a ese Marduk es sometimiento al rey, que es dueño de todo. Si el pueblo hebreo cuestiona eso, empezando por el mismo Marduk y toda la idolatría, y la ridiculiza, no es solamente una cuestión religiosa, es también una cuestión de lo relacional entre las personas, y es una protesta sociopolítico-económica. Eso va todo en conjunto. Y esa lucha lleva a afianzar de manera consecuente el monoteísmo, que niega la existencia de toda otra divinidad fuera de Adonai. Este monoteísmo se presenta, por supuesto, en forma religiosa, pero tiene un componente antiimperial, porque niega la presunción de que el rey es Dios, de que el rey es hijo e imagen de Dios y de que es Dios. Si hay un único Dios, todos los otros están por debajo de él. Ni siquiera permite tomarlo al rey como representante de Marduk, porque para el pueblo hebreo, Marduk y todo lo demás es un nada. Y usan esa palabra, son nadas, son falsos dioses. Si Marduk no existe, ningún rey tiene derecho a presumir ser su representante y con eso dominar a otra gente, ¿no? El tema del monoteísmo no es solamente un capricho de algunos que rechazaban otros cultos, tiene ese componente, y eso es muy fuerte. Y ese énfasis se puede decir que es, en su elaboración teórica, un producto del enfrentamiento con las propuestas religiosas sufridas en la diáspora. Al mismo tiempo, esta teología de la resistencia es una teología del consuelo y de nuevas promesas, porque empiezan a surgir en los profetas la promesa de la vuelta, la promesa de la restauración, la promesa de la paz, de Mal Shalom, ¿no? Estas imágenes espectaculares, la promesa del Mesías, la promesa del reino mesiánico, y entonces poco a poco nos vamos acercando a la formación de las ideas que después nutren al Nuevo Testamento, que también son ideas surgidas a partir de la confrontación con aquellos imperios. Los profetas y el redactor final de la obra deuteronomística interpreta el destino del pueblo de Israel como un juicio de Dios, porque el pueblo abandonó a Dios. Ahora tiene que pagarlo eso, tiene que reaprender y recomenzar de nuevo. Pero ese exilio no es el fin del pasado, sino el comienzo del futuro. Voy a decir de vuelta esto porque parece que lo dije muy rápido. El exilio babilónico para ellos no es el fin del pasado, sino el comienzo del futuro. Y lo que tenemos, por ejemplo, en Isaías 40, una voz que clama, preparen el camino del Señor en el desierto, etc., es toda una promesa de la vuelta y de la posibilidad de un nuevo comienzo.
En el 539 surge Ciro II, el rey persa. Él conquista Babilonia y el gran imperio de Marduk cae en una sola noche. Tenemos un remoto reflejo de eso en el libro de Daniel. Cuando le aparece Mene Mene Tekel Upharsin, que lo interpreta como ha sido pesado y encontrado demasiado liviano. No es una interpretación, aparece una letra rara en la pared, ellos se habrán asustado, las supersticiones, los miedos, etc. Daniel se lo interpreta como decir, ya se terminó tu imperio. Y en una sola noche, pero literalmente, cae todo el imperio. Y los persas establecen una nueva política para que los pueblos subyugados. A los persas les interesa cobrar tributos, sacar la mayor cantidad de tributos, aportes, etc. Para eso hay que trabajar y hay que producir. Y se dan cuenta de algo importantísimo, que otros no se habían dado cuenta con tanta profundidad. Para que un pueblo trabaje y pague sus tributos, el pueblo tiene que poder cultivar su identidad, su folclore, su religión, etc. Si se le deja eso y se le permite un montón de libertades, va a entrar en algo así como una simbiosis con los que les dominan. Pero si se reprime absolutamente todo, se van a rebelar y van a armar una revolución y va a haber un escape como en Egipto, en Éxodo. Los persas permiten el regreso de los judíos a su tierra y, ahora viene lo que dije recién, les permiten reconstruir el templo, su ciudad, les permiten poner sus autoridades, les permiten tener su propia ley. Y ahí inicia entonces una reconstrucción, tanto del templo como de la ciudad, con las murallas, como también de la identidad religiosa. Eso está al final de Crónicas, de Segunda Crónicas, y está al comienzo del libro de Esdras. Reitero que no todos volvieron, muchísimos quedaron en Babilonia. Pero a partir de ese momento de la vuelta, 539 en adelante, hasta el año 333, Israel vive de alguna forma fiel a los mandamientos de Dios en una especie de nicho religioso dentro del imperio persa. Después viene Alejandro Magno y empieza el proceso de helenización, eso ya es mucho más dificultoso, pero un investigador ha llamado a esa época la República de la Torá, porque trataron de organizar los distintos aspectos de su vida interna a partir de la Torá, a partir de la ley, con altibajos, con problemas, etc. Pero durante un buen tiempo, miren, son 2 siglos, han tenido un desarrollo propio. Lamentablemente no hay mucha información arqueológica sobre esto y no hay muchos escritos. Los escritos empiezan a multiplicarse con la etapa siguiente. En el 330, para poner una fecha más fácil de acordar, 333, viene el dominio de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere y deja su imperio a generales de su ejército. Alejandro Magno muere en el 323 y el territorio es dividido y Israel está durante algún tiempo bajo los Ptolomeos de Egipto, pero después queda bajo el señorío de los Seleucidas, que son los sucesores del general Seleucos en Siria. Esto empieza a traer muy serios problemas cuando uno de estos Seleucidas, llamado Antíoco IV, se le ocurre saquear Jerusalén y explotarle hasta lo último que tenía, y él promulga una serie de ordenanzas reprimiendo la religión de Israel. Y sucede lo contrario de lo que hicieron los persas. Los persas fomentaron el uso de la religión de cada pueblo subyugado, la libertad, su ley, su templo, sus prácticas, y
había un cierto contento. Había que pagar a entregar los tributos, pero la cosa funcionaba. Este no. Este, con el exceso de explotación, se da cuenta que la religión no solo es, digamos, base para estar contento, sino puede ser también base para una rebelión. Y entonces inicia un proceso de represión violenta de la religión judía. Y muy violenta. Hay un libro especial que nos cuenta esto. Hay dos libros que no están en el canon hebreo, pero sí en el canon alejandrino. Son los dos libros de los Macabeos. Y vale la pena que una vez, si quieren, se tomen el trabajo de leer estos dos libros, porque son el testimonio histórico, en parte histórico, en parte legendario y en parte idealizado de esta historia de los 7 mártires, etc. De esa época donde Israel sufre la violencia de un proceso de desculturización. Como en todos estos procesos hay colaboracionistas, una parte de la población en Jerusalén se siente bien con estas nuevas ondas que entran, porque esto sonaba a lo que hoy sería modernidad. Teatro, pistas de carrera, gimnasio, juegos deportivos, hablar griego, etc. Y no estas cosas viejas como la religión judía, etc. Y en Macabeos hay una serie de indicaciones de esos conflictos internos de los judíos, no solamente con Seleucos, con Antíoco Epífanes, que se hizo llamar así. Epífanes significa aquel en el cual se manifiesta Dios. Epifanía. Esto no lo inventó él, pero le gustó, porque una persona le dijo: Rey, en ti se manifiesta Dios. Y ya quedó con ese nombre, Epífanes. Los judíos, por estas dificultades, le empezaron a decir Epímanes en vez de Epífanes, y Epímanes significa loco. Loco. Y en toda la literatura judía aparece como Antíoco Epímanes, Antíoco el loco. Este personaje entonces saquea incluso Jerusalén, deshonra el templo, instala allí un culto pagano, carnean un cerdo sobre el altar, lo deshonran, lo profanan totalmente, y esas medidas, interesantes y curiosas y lamentablemente, son aplaudidas por algunos, y otros se empiezan a resistir contra esto, y el sacerdote Matatías y sus hijos inician una revolución armada que tiene éxito. Como pocas veces una resistencia armada de un pueblo chico. Por eso también es fascinante estudiar el libro de los Macabeos, porque cuenta cómo se va difundiendo este espíritu de resistencia, y ellos no solamente liquidan a Seleucidas, también matan a los colaboracionistas internos. En un punto que parece casi una ridiculez, pero no lo es, porque para ellos era muy significativo, un dato que tiene que ver con lo quirúrgico, si se quiere. Esta problemática se trasladó a lo interno del pueblo de Israel. Ustedes saben que los griegos hacían sus competencias, los varones, desnudos. Y desnudo en griego es gymnos. Gymnos. De ahí viene la palabra gimnasio. El gimnasio es el estadio donde se hacían competencias deportivas desnudo. Para los griegos no había ningún problema con la desnudez masculina, para los judíos sí. Y cuenta Macabeos, un detalle un poco raro para nosotros, dice que como estaban ahí combatiendo y haciendo carreras y saltos que se dio desnudo, los judíos querían esconder su circuncisión, porque los otros se les mataban de risa cuando veían eso. Y trataban de rehacer, pero quirúrgicamente esto no se puede rehacer. Cuando hay un conflicto interno, lean el texto y vean, hasta en ese detalle el texto es interesante para ver los conflictos internos. Bueno, esto es
medio pasajero. Lo que sí, los hijos de Matatías, posteriormente llamados Macabeos, organizan y terminan exitosamente el levantamiento armado y obtienen la victoria. Y Antíoco IV muere no en batalla, sino por enfermedad, fuera de Jerusalén, y ya no se animan a reconquistar. Y ellos vuelven a imponer su propio liderazgo. Y los dos libros de los Macabeos son reflejos literarios y también fuentes para esa resistencia. En el libro de Daniel, cuya redacción final hay que ubicarla relacionada con esta época, aparece una expresión que en arameo que es Bar Enash, y se lo suele traducir como hijo del hombre. Y surge en esa época de los muchos conflictos contra este dominio de los seleucidas la literatura apocalíptica, diciendo que a pesar de que todo va mal, de que todo es como cortinas cerradas, de que no hay visión de futuro, no hay más horizonte para el futuro, la victoria final es de Dios. Y lo afirman una y otra vez. Ese es el núcleo de la doctrina apocalíptica. Y en Jesús después, al aplicarse él mismo el título de Hijo de Hombre y al vincularlo con otra figura profética, el siervo sufriente, eso adquiere toda una dimensión muy profunda del libertador que viene de parte de Dios y que renueva todo y que carga el sufrimiento ajeno. O sea, hay varias cosas que confluyen. Falta todavía un imperio después de los seleucidas y es Roma. El imperio romano fue, digamos, el primero que merece plenamente el nombre de imperio. Los otros son antecedentes, pero por extensión también los llamamos así. Fue el más organizado de todos. Fue el más brutal en todo sentido, porque además de su aparato político, militar, presencia de legiones romanas en toda la geografía conquistada, y económica, con la explotación de tributos y de impuestos a través del sistema de los publicanos, Roma elaboró con maestría algo que los otros no podían vislumbrar todavía en su importancia, que es el aparato ideológico. Para que un imperio triunfe, no solamente necesita tener un ejército y un aparato de explotación económica, tiene que poder convencer con ciertas ideas y con representaciones y con imágenes de que es superior. Roma lo hizo. Roma se presentó como el dominador ideológico, donde lo ideológico justificaba la explotación militar, económica, social, política. Una de las críticas teológicas más radicales de ese doble dominio, del dominio material y del dominio espiritual ideológico, es la figura de la parodia del dragón con las dos bestias en el Apocalipsis. Esas dos bestias son representaciones, una, la primera, del sistema imperial romano, del emperador con todo su aparato político militar. Y la segunda bestia, ¿quién es? Es el aparato ideológico. Y la descripción de cómo es esa bestia es exactamente la descripción de cómo funciona el dominio ideológico sobre los pueblos conquistados, que le quita hasta lo último, hasta lo que no tiene. Acuérdense que en ese texto dice una y otra vez que la segunda bestia hizo que la gente adorara la estatua o la figura o la imagen de la otra bestia. Y si Roma alegaba de que el emperador viene de Dios y que todo esto es voluntad de Dios y todo esto es Dios, y el emperador después se hizo venerar como Dios también, el autor del Apocalipsis revela que no, esto no viene de Dios, esto es del diablo, esto es del dragón. Y así como hay una figura de la Trinidad, del que está en el trono, del
Cordero en el trono y de los espíritus, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una tríada diabólica del dragón y de las dos bestias en el Apocalipsis. Esta es casi, diría yo, la culminación de un proceso de desenmascaramiento de la crueldad y de lo terrible y de lo antidivino que son los imperios. Digamos, con el peor imperio de todos de la antigüedad, que es el romano, o fue el romano, el autor del Apocalipsis revela de que esto es lo más alejado que hay en comparación con Dios. La primera bestia, entonces, el emperador; la segunda, el aparato propagandístico. Y con esta descripción tan profunda, el autor encontró una forma fascinante de transmitir la revelación de Dios como un juicio demoledor sobre este imperio, y le anunció el fin, anunciando a la vez la figura de la victoria, porque otros también le anunciaron el fin a Roma. Pero este anuncia el fin y a la vez, en contraposición, la victoria final del Cordero, que fue crucificado por ese imperio, pero al que Dios resucitó. Este anuncio de la victoria final del crucificado resucitado tiene sus raíces en la misma actuación de Jesús. Jesús cuestionó todos aquellos poderes que de una u otra forma limitaban u oprimían al ser humano. Todas, sean religiosas, sean económicas, sean culturales o políticas. Jesús sostuvo la convicción de que también bajo circunstancias adversas se puede vivir ya aquí en comunidad, diríamos a nivel microsocial, la presencia de Dios. Y ahí donde está Dios está su reino. Aunque sea en un espacio muy chiquitito, esto es también parte de la teología antiimperial que nos transmite la Biblia. Bien, hasta acá el desarrollo antiimperial. Ahora nos vamos a meter en la diáspora después del café. ¿Están muy cansados? No. Café allá. El rector Juan me dijo que les aclara que tiene las copias de las hojas que... Le explico de qué se trata. Yo escribí algo enojado por la tergiversación que habían hecho de la cultura maya y las estupideces que se dijeron sobre el 21 de diciembre del año pasado. Escribí un articulito muy sencillo que se llama ¿Qué cita? Donde analizo algo de lo arqueológico, algo de lo histórico, algo de lo astronómico y algo de lo bíblico. Son apenas 6 hojas, 6 páginas, y se lo mandé a Dan y le dije que se lo ponga a disposición. Algunos que están en contacto por mail ya lo habrán recibido. Él lo imprimió y lo fotocopió, y no sé si lo va a vender o no, pero lo tiene. 4 pesos. ¿Cuánto? 4 pesos. 4 pesos, bueno, está. Bien.